Y tal vez hablamos de familia, primeramente el primer círculo, hablamos primeramente de lo que son los padres, los hijos, y que sería el núcleo más cercano, ¿no? Ya después primos, tíos, sobrinos, nietos, tantas cosas, ¿no? Pero primer círculo, hay una palabra que quiero darte. Dice aquí en el versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad de la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En este versículo habla de los ancianos de las iglesias. ¿Quiénes son los ancianos de las iglesias? No se refiere a las personas que ya pintan canas o aquellos que tienen mayor edad, porque la palabra que utiliza aquí se refiere en el original a una persona que tiene madurez. Y qué bendición es encontrar un anciano, alguien que ya tiene sus años, tiene tal vez en la tercera edad y tiene madurez. Pero hay veces que nos encontramos también con personas ya mayores, pero siguen siendo terriblemente inmaduras. Discuten, pelean, regañan y hablan, y de su boca salen cosas como si fuera un niño. Entonces no siempre la madurez viene con la edad, sino qué vas a hacer con las experiencias que tienes en la vida. ¿Qué vas a hacer con lo que dice la palabra de Dios? Es ahí donde llega la madurez. Pablo hablaba a los ancianos de las iglesias, aquellas personas maduras que estaban listas para apacentar un rebaño. Y qué responsabilidad tremenda es que Dios nos ha dado a los líderes de la iglesia, a los líderes de Nuevo Horizonte, cuerpo pastoral, un servidor. Qué responsabilidad tenemos delante de Dios de guiar un rebaño. Ahora, cada persona dentro de la familia, y en especial los padres, son también llamados ancianos, pastores de su hogar. Son llamados a pastorear, son llamados a liderar un rebaño, tal vez más pequeño. Tal vez tengas un hijo, tal vez tengas dos, tal vez tengas tres, pero tú estás llamado a liderarlo. Tú estás llamado a pastorearlo, estás llamado a ser los brazos de Dios, las manos de Dios, la boca de Dios para tu familia. Escucha, el mejor ejemplo y el mejor mensaje no tiene que venir solamente del pastor, tiene que venir del padre, de la madre, transmitiéndolo a sus hijos de manera práctica en su hogar. Amén. Ahora, tal vez esto tú digas, tú lo estás oyendo en este momento y piensas que es mucho porque no tienes la capacidad, no tienes la experiencia, no conoces tanto la palabra de Dios, y en eso radica el problema. Efectivamente, no estás pensando mal, en eso radica el problema. El desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento de los principios de Dios, el desconocimiento de las reacciones que tengo que tener yo como padre, como madre, entonces te lleva
a no ejercitar tu papel como Dios quiere que lo hagas. Ese mismo desconocimiento nos lleva a cometer tantas y tantas barbaridades y errores que ya después nos arrepentimos. ¿Cómo fuimos a meter la pata? Como dicen por ahí coloquialmente. La palabra de Dios dice en el versículo 2, y yo le he titulado aquí responsabilidad en la familia. ¿Cómo puedo ser luz? ¿Cómo puedo tomar mi papel? ¿Cómo cumplir el propósito con el cual Dios me puso en la familia donde estoy, en mi casa? En el versículo número 3, para los padres, vámonos ahí desde el 2. Versículo número 2. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dios nos manda a los padres que la manera en que podemos guiar a nuestros hijos, la manera en que podemos apacentar a los hijos, digan conmigo, no es con fuerza. Digan conmigo, no es con fuerza. Padres, ¿cómo es? No es con fuerza. En la en la Nueva Versión Internacional, si me la pueden poner en el versículo número 3, en el versículo número 3 de la Nueva Versión Internacional, te lo dice de esta manera, dice: no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Ok, dos actitudes que podemos tomar. Una, ser un tirano. ¿Tú cómo te imaginas a un tirano? Una persona que carga el azote en la mano, carga el látigo en la mano, una persona que no permite que nadie le contradiga ni que le diga nada, porque toma una actitud agresiva. Un tirano es aquel que subyuga a la gente bajo sus pies. Pero yo te quiero decir algo para los padres que de repente se nos sube el tirano que tenemos ahí escondido. La fuerza y la tirantez produce rebelión. Escucha esto: la fuerza produce resistencia y rebeldía. Por eso Dios nos sugiere una parte más sabia, una manera más sabia de guiar a nuestros hijos. No se trata de ser tiranos, sino ser ejemplo. Digan conmigo, ejemplo. Es la mejor manera de guiar. El pastor es pastor porque va delante de las ovejas, ¿sí o no? El pastor es pastor porque va guiando a las ovejas por donde caminar. Y tú y yo como padres estamos llamados a guiar nuestro rebaño familiar, pero no con fuerza. Cuando alguien le pisa el cuello o comienza a subyugar a alguien, tarde o temprano esa persona va a empezar a forcejear y va a empezar a patalear y a querer rasguñar y a querer librarse de ese yugo, y es entonces cuando se produce la rebelión. Hay tiranos que han durado 40, 50 años, pero después de que los pueblos ya no los aguantan, se levantan en armas, no importando a fuego y a sangre, y tumban al tirano que hay en ese lugar. Y es por eso que en muchas ocasiones vemos a hijos rebeldes, porque sus padres, en vez de ser ejemplo, fueron tiranos. Y Dios no quiere que seamos tiranos, quiere que seamos ejemplo. Un ejemplo significa que lo que voy a hacer con mi vida va a ser la enseñanza principal que va a tomar mi hijo. Si yo quiero enseñarle a mi hijo a orar, va a ser inútil que yo le diga: hijo, te ordeno que ores media hora diaria. Eso va a ser inútil. Pero mi hijo va a aprender más si yo le digo: hijo, ¿tú qué me ves hacer todas las mañanas? Si el hijo puede decir: te veo orando, papá. Bueno, entonces yo quiero que tú también ores. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Qué es mejor, tirano o ejemplo? ¿Cómo es Dios, tirano o ejemplo? Ejemplo. Jesucristo fue el perfecto ejemplo de eso. Él vino aquí en la tierra y no se comportó como tirano nunca jamás. Él le dijo a los discípulos: síganme. Y les dio alternativas. En alguna ocasión le dijo: ¿quieren dejarme? Y los discípulos dijeron: no, Señor, porque tú eres nuestro ejemplo, tú eres quien tiene las palabras de vida eterna. Tú y yo como padres tenemos que tener palabras en nuestra boca de consuelo, de esperanza, de paz para nuestros hijos, pero no como tiranos, sino como ejemplos.
En ese mismo versículo 2 dice: cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. El ser padre no es una carga, el ser padre es una bendición. Y hay gente que está esperando ya que sus hijos se vayan de la casa porque ya no los soportan. Bueno, pero si están así es porque tú los criaste así. Si tú los hiciste puercoespines que espinan a todos lados donde van, y en la casa están espinando a medio mundo, es porque tú también te portaste como un puercoespín. O sea, vaya, no te estoy diciendo que seas, pero nos comportamos como espinamos a medio mundo, lastimamos a medio mundo, y en ellos es la imagen que ellos tomaron. Se creó una imagen hiriente, una imagen agresiva, una imagen que está herida, lastimada, y sus heridas van hablando donde quiera que va. Su comportamiento es la manifestación de las heridas que tú como padre plantaste en el corazón de tu hijo. Y es ahí donde tiene que haber la sanidad del Espíritu Santo y traer restauración en la familia. No seas tirano, sé ejemplo. Pero los hijos también, hay consejo para los hijos. En la palabra de Dios, en el versículo número 5, dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, léase a los padres, y todos sumisos unos a otros. Cuando yo oigo la palabra sumisión, normalmente nos asusta. Cuando alguien dice tienes que estar sometido, te imaginas a alguien que está como león enjaulado en un lado y está como queriendo salirse, pero no puede porque está sometido a la jaula. Y eso es como que nuestro ejemplo mental de sumisión. Pero en realidad, mira, la palabra de Dios, esa palabra en griego que usa, que significa sumisión, escúchala. Significa someterme yo, someterse uno. Significa obedecer. Significa estar sujeto a. O sea, la sumisión no tiene que ver con actitudes de los padres hacia los hijos para sujetarlos y maniatarlos al hogar. La sumisión más bien tiene que ver en la actitud del hijo hacia el padre para sujetarse a él voluntariamente, obedecerlo a él voluntariamente y decirle: padre, madre, mamá, papá, yo quiero someterme bajo tu autoridad. Obediencia y sujeción. Hijos, dicen amén. No es algo que emocione, ¿verdad? De repente no es algo que emocione. A los jóvenes, adolescentes, el niño dice hasta los 10 años, hasta los 11 años, dice: mi papá es el superhéroe, es lo mejor, es especial, no hay nadie como él. Pero ya cuando llegan los 12, dicen como que no tiene tanta razón, como que no me comprende mucho. Llegan los 18, dice: el viejo ya está chocheando. Entonces ya por ahí lo botan el consejo, ¿no? Pero ¿sabes qué, joven? Algo Dios tiene que hablarte a través de tus padres. Y en muchas ocasiones tal vez son cosas que no tienes que hacer. Pero no por eso vas a juzgar a tus padres. Escucha bien. El mandamiento con promesa que Jesucristo mencionó explícitamente es: honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre. Y da 2 promesas para que te vaya bien y vivas largos días en la tierra. Entonces, cuando tú ves una persona que está muriendo en paz, que vivió largos días, seguramente es una persona que supo honrar a sus padres. Es así, es así. El sometimiento de cada uno tiene que ver con la autoridad. Un pastor dijo: la mejor definición de autoridad es saber el lugar que uno tiene y actuar en consecuencia. Mi autoridad depende del lugar donde Dios me ha puesto en la familia. Pon atención a esto: si yo como hijo pretendo mandar en mis padres, tengo un problema con Dios, porque Dios me los ha puesto como autoridad. Ahora, cuando ya vas a casarte, obviamente la palabra de Dios también nos dice: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán un matrimonio aparte, serán una sola carne. En ese momento ya no mandan los padres. La nueva familia que va a empezar es quien tiene la autoridad, aparte. Cuando los hijos se quedan en la casa de los padres hay problemas, porque no desarrollan su autoridad, no desarrollan el diseño de Dios para el hogar. Ese es un problema. El sometimiento tiene que ver con mi decisión personal
de obedecer, aunque no esté de acuerdo, aunque tal vez no tengan 100% la razón, aunque tal vez yo tenga una mejor y genial idea. Yo obedezco porque Dios me dice que obedezca. ¿Cuántos dicen amén? Ya hubo un poquito más de aménes. El sometimiento tiene que ver con mi decisión de honrar a Dios honrando a mis padres. Cuando yo estoy honrando a mis padres, el primer honrado es Dios. Y un hijo llega a la madurez a través de la obediencia. Escucha bien esto: nadie llega a la madurez si en un tiempo de su vida no se sujetó a una autoridad. Una vez te lo voy a decir así despacito para que lo asimilemos. Hijo, si tú quieres ser un exitoso en la vida, jóvenes, gente que está todavía bajo su casa, si quieren ser exitosos de la vida, tienen que aprender a obedecer a autoridad en su hogar. Porque un día tú vas a tener a tus hijos, los vas a mandar. Un día varones, tú vas a tener a tu esposa y ella va a estar sujeta a ti. Pero tú tienes que ser digno de que se sujeten a ti. Tú tienes que ser digno de que ella ponga la confianza en ti como varón y pueda poner su vida, pueda poner sus sentimientos, pueda poner su voluntad en tu vida, y tú tienes que corresponder dignamente a esa confianza. Tristemente, varones llegan al matrimonio y llegan con un machismo, llegan con desobediencia, no se aprendieron a sujetarse a sus padres, no aprendieron a obedecer y repiten el mismo patrón de rebeldía con su esposa. El mismo patrón de brusquedad, el mismo patrón de destrucción. Dios quiere que aprendamos a obedecernos cuando nos toca obedecer. Ahora, ¿cuántos creen que la iglesia es un lugar de entrenamiento? Amén. La iglesia es un lugar de entrenamiento. Si tú vienes del mundo, venimos de una vida desordenada, tal vez nos acostumbrábamos a levantarnos a las 12 de la noche y luego de repente llegamos a algunos hogares y los hijos ya no estudian, pero tampoco trabajan, pero eso sí, quieren que les sirvan la comida y que le laven la ropa. Y lo primero que le decimos a las hermanas que tienen hijos así, o hermanos que tienen hijos así, es dígale a su hijo, mi hermana, de acuerdo a la palabra de Dios: quien no trabaja, que no coma. Y los hijos se abelestran y dicen: ahora le vienen a cambiar la mentalidad a mis padres. Pues sí, porque los tenían bien dominados. Pero le hacemos un mal a nuestros hijos. No se trata de ser tiranos, se trata de que cada hijo tiene que reconocer su posición delante de Dios. Y venimos del mundo desordenados, y la iglesia es un lugar donde comenzamos a ser transformados por medio de la palabra de Dios. Comienza a ser transformado nuestro entendimiento y empezamos a ver las cosas como Dios las ve. Ya no vemos las cosas nada más con mi óptica. Seguramente alguien te dijo por ahí: si tu esposa no entiende, plántale una en la izquierda, plántale otra en la derecha y vas a ver cómo va a entender. Y recuerdan a Pedro Infante y María Félix, ¿va? Cuando estaba María Félix así sometida al hombre, pero en la película nada más, porque en la vida real era una fiera esa mujer. Sometimiento. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Escucha esto. En el versículo número 15, ¿cuál es la clave del sometimiento? ¿Cuál es la clave de reconocer mi posición? Mujeres, si están batallando con la autoridad, tienes que reconocer cuál es la posición que Dios te dio en tu hogar. Dios no te puso como cabeza de tu hogar, Dios te puso ayuda idónea de tu esposo. Dios te puso para que seas un baluarte, una compañía invaluable, que seas apoyo, respaldo, que estén caminando juntos hacia un mismo destino de Dios. Pero mujeres, jamás Dios las puso como cabeza de su hogar. La cabeza del hogar, ¿quién es? Es el varón. No somos machistas. Y varones, no somos machistas. No se trata de que maltrates a su mujer, porque la palabra de Dios dice: varones, no sean ásperos con su mujer, para que tus oraciones no tengan estorbo. Cuando tú eres brusco con tu esposa, tu oración no pasa del techo. Cuando eres brusco con tu esposa y no sabes honrarla, amarla y respetarla como Cristo amó a la iglesia, entonces tu oración no tiene respuesta de parte de Dios. Y puedes hincarte y puedes llorarle a Dios, y Dios te va a decir: honra a tu esposa, ama a tu esposa, respeta a tu esposa, dale lugar a tu esposa. Ese es el mandato del Señor. En el versículo número 5
dice así: y jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, digan conmigo todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dos palabras importantes en este texto. Primera, soberbios. Es una palabra que tenemos tal vez identificada mentalmente, pero muchas veces no sabemos a cabalidad qué significa. Soberbio significa el altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Escucha bien, un soberbio es aquel hijo que se sienta a la mesa y siempre quiere escoger el mejor plato de la mesa y quitárselo a sus hermanos. Ese es un soberbio. Un soberbio es aquel que llega a un camión y ve que hay una ancianita parada y no le importa que la ancianita o la mujer con hijos esté parada y él quiere ir sentado. Ese es un soberbio. Y alguien dice: ¿a poco sí, mi hermano? Un soberbio es aquel que quiere ser preferido a otros. Un soberbio es aquel que también tiene un envanecimiento y satisfacción por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Un soberbio es aquel que mira a los demás por encima y creen que los demás son inferiores. Mis padres no entienden. Ya mis padres ya están chocheando, ya están viejitos. Mis papás, no, son unos religiosos. Entonces ya los desprecio, los desprecias, eres un soberbio. Tú no sabes que tu mamá estuvo 9 meses sufriendo en el vientre cuando estuviste ahí, llorando, sudando. No sabes cuántos nervios le ocasionaste, cuánta alegría tuvo cuando llegó y te vio por primera vez, para que ahora tú les estés despreciando. Ese es soberbio. Un soberbio es aquel que cree que es mejor que los demás. Y el apóstol Pablo, ahora escucha esto, no se trata de tener una alta autoestima y en demasía, pero tampoco se trata de menospreciarme. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: cada uno tenga el correcto concepto de sí mismo y no lo tenga más arriba de lo que tiene que tenerlo. Una vez más te lo digo, tú y yo tenemos que tener un concepto de nosotros mismos correcto. ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué es lo que yo soy? Primeramente, yo soy un hijo de Dios. Y así la persona tome lo que es mío, así la persona me desprecie, yo sé quién soy. Yo soy un hijo de Dios. Mi valor está en lo que Dios dice de mí y no en lo que las personas digan de mí. Entonces, cuando tú necesitas y cuando tú sabes quién eres en Dios, no tienes problemas de baja autoestima, porque tu estima está en el valor que Dios te otorga. ¿Cuál es tu valor? Eres un especial tesoro para Dios. Dile al hermano que tienes al lado: tú eres un tesoro para Dios. Ese es tu valor. Dios dijo: vosotros, ustedes, mis hijos, son especial tesoro. Entonces no permitas que nadie ponga en ti un desprecio, pero tú no te permitas ponerte por encima de los demás, porque eso también tiene que ver con la soberbia. Cuando tú comienzas a mirar a los demás por encima y comienzas a menospreciarlos: él sabe menos, él tiene menos, él no posee lo que yo tengo, entonces comenzamos a actuar fuera de los propósitos de Dios. Soberbia. ¿Qué más significa soberbias? Y esto pon atención, y por favor te pido que medites en esto. Si te enojas conmigo, escucha la palabra de Dios. Un soberbio es aquel que con cólera e ira, expresada con acciones descompuestas, dice el diccionario, o palabras altivas e injuriosas. Una vez más, soberbia: cólera e ira expresadas con acciones descompuestas o palabras altivas. ¿Y cómo más? ¿Cómo se manifiesta la soberbia? Con palabras y acciones. De la abundancia de tu corazón habla. Cuando una persona dice groserías, dice luego: ay, se me salió. Bueno, es que se te salió porque las tienes hasta el cuello, las tienes rebosando, y está tan lleno tu corazón que pues te sale.
¿Ah? Cuando una persona empieza a injuriar y empieza a hablar con altivez, es que su corazón está hasta el copete ¿de qué? De altivez y de soberbia. Y entonces de la abundancia de su corazón habla ¿qué? Habla la boca. Pero el problema no está en que fue una actitud, es que su corazón está lleno de soberbia. Ahora tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Quiénes son aquellos que conocen de verdad nuestro carácter? ¿Quiénes son aquellos que de verdad saben cómo somos? Porque en la iglesia o en la escuela o en el trabajo tal vez tratamos un tiempo y nos vamos, pero quien en realidad conoce quién yo soy es mi familia, los que están dentro de mi casa. Ellos pueden dar testimonio si hay soberbia en mi corazón o no hay soberbia. Ellos pueden dar testimonio si con mis palabras comienzo a insultarlos y comienzo a menospreciarlos y comienzo a ensoberbecerme, comienzo a lastimarlos y comienzo a dañarlos y a herirlos, y por todos lados donde voy dejando heridas. Soberbia. Con mis acciones empiezo a expresar ira y cólera. Me enciendo fácilmente, me prendo fácilmente, no tengo dominio propio. En este mismo capítulo te voy a pedir que lo abras ahí o échale una vista ahí en la palabra de Dios, hablando precisamente del dominio propio. En el versículo número 8, Nueva Versión Internacional video, versículo número 8. ¿Qué dice ahí? A ver, leámoslo en voz alta todos. Dice: practiquen el dominio propio y manténganse como. Las soberbias son acciones descompuestas. ¿Qué es algo descompuesta? Que ya se echó a perder, que ya no sirve. Una acción descompuesta es aquella que se salió de mi control. Es aquella que simplemente perdí los estribos y ya hice lo que hice, aunque después me arrepienta, ya lo hice. Dice la palabra de Dios en el versículo 8: practica el dominio propio. Nunca pierdas el control de ti mismo. En la Reina Valera que tú tienes ahí en tu mano, dice: sed sobrios y velad. Sobriedad, dominio propio. Una persona alcohólica es una persona que no tiene ¿qué? Dominio propio. Una persona sobria es aquella que tiene dominio ¿de quién? De sí mismo. Tú y yo estamos llamados a controlar, escucha bien esto, a controlar cada palabra, cada acción que digamos y hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo estamos llamados a tener todo el tiempo dominio de lo que decimos y pensamos y reflejamos a través de nuestras actitudes. Que no seamos como el chavo que dice: se me chispoteó. Porque muchas veces estamos ahí: ay, es que se me salió, mi hermano, se me pasó. No es así. Dios te ha llamado para que tengamos dominio propio. Ahora, cuando Dios te da una orden, escucha bien esto, por favor. Cuando Dios te da una orden, es que te da la capacidad y te da las herramientas, las armas para llevar a cabo esa orden. Si yo le digo a alguien, o yo le digo a mi hijo: yo te voy a pedir que tú vayas a la escuela, es porque yo le voy a proveer ¿de qué? De libros, de uniformes, ¿de qué más? Pasaje y materiales que él utiliza en la escuela. Si Dios te dice: vas a tener dominio propio, es que Él te da la capacidad emocional, sanidad espiritual, el poder y la autoridad en el Espíritu Santo para tener dominio de tu vida. Amén. Y no andamos como cristianos ahí, lastimando a medio mundo. Segunda palabra, dice: Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Qué significa humildad? En la familia es un ejemplo, es una oportunidad increíble para practicar la humildad. La humildad significa virtud que consiste en el conocimiento de la propia limitación y debilidad y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Una vez más, humildad significa conocer mis propias limitaciones y en obrar de acuerdo a esto. Humildad también significa sumisión, rendimiento, rendirme. Cuando actuamos de manera soberbia, es que no estamos viendo nuestras limitaciones. Escucha, cuando yo no quiero perdonar a mi hermano, cuando no quiero perdonar a mis padres, cuando no quieres perdonar a tus hijos,
quiere decir que no estás viendo tu propia limitación. Quiere decir que no estás viendo que un día tú necesitaste el perdón de Dios y llegaste rogándole que te perdonara. Llegaste humillado, arrepentido, desesperado porque necesitabas su mano de gracia sobre tu vida, y en ese momento te hincaste delante de Dios, te humillaste delante de Él, rendiste tu vida a Él y Él te perdonó. ¿Y por qué no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos? La humildad significa ver a mí mis propios errores. Significa que ver también que un día, así como Él falló, yo también fallé. Humildad significa reconocer que el único perfecto es Dios, y que cuando me toque la oportunidad de ejercer autoridad, padres, escuchen esto, cuando te toque disciplinar a tus hijos, cuando te toque exhortarlos, cuando te toque amonestarlos, mira tu propia debilidad, ponte en su lugar y hazlo en amor. Cuando veas que tu hijo adolescente está atravesando por inquietudes, entonces ponte en su lugar. Empatía con él. Un día tú fuiste adolescente, acuérdate de lo que sentías, acuérdate lo que pensabas, cómo tu mundo se puso de cabeza, y entonces actúa. ¿Con qué? Con humildad. En la familia de Dios tenemos que aprender. En mi familia es el perfecto momento para practicar la humildad. Dice la palabra de Dios en este verso. Abre tu Biblia ahí en Mateo, capítulo 20, versículo 25. Mateo 20, 25. ¿Ya lo tienes? Mateo 20, 25 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Pero entre vosotros no será así. Digan conmigo: no será así. O sea, Jesús está marcando una diferencia entre cómo actúa el mundo, cómo actúan los valores del mundo y cómo actúan los valores del reino de Dios. Es muy diferente. Entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande. ¿Cuántos quieren ser grandes? ¿Cuántos quieren ser así grandes? De veras quieren ser grandes en su familia. Levante la mano. Todo el que quiera ser grande en su familia. Ok, escucha bien cuál es la clave. El que quiera ser grande será vuestro servidor. La persona más importante en la familia, escucha esto, la persona más importante en la familia es la que más sirve. Cuando una persona es una persona agresiva, peleonera, soberbia, y se va de la casa por X o por Y, la familia descansa. Llega un momento de quietud. Pero cuando una persona que ama, que sirve, una persona que se entrega apasionadamente por su hogar, por su familia, por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por alguna circunstancia Dios se la lleva o tiene que irse a otra parte, la familia lo siente. Su ausencia se nota porque es alguien que sirve. ¿Cómo quieres ser tu hijo? ¿Que tus padres aplaudan y le den gracias a Dios? Le digan: Señor, gracias porque ya se fue. ¿O que digan: Señor, gracias porque mi hijo estuvo conmigo y nos sirvió con todo amor? Sabes, un hermano decía, unos pastores decían que, y esto me desafió demasiado, ellos dijeron: nos hemos cambiado de casa como 6 veces, y cada vez que nos hemos cambiado de casa, los vecinos han llorado con nosotros porque nos estamos yendo. Y no lloraron de felicidad, lloraron porque realmente los iban a extrañar. Eso se llama servicio, ser útil. Jesús dijo: entre vosotros no será así. El que quiera ser grande será vuestro servidor. El ejemplo es él, versículo 27. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Habíamos dicho que la iglesia es un lugar de entrenamiento. La iglesia es un lugar no para que seas servido. La iglesia es un excelente lugar para que aprendas ¿a qué? A servir. ¿Cuántos van a tomar ese desafío de Dios?
Busca oportunidades, no esperes a que te digan. Tal vez algunos nos los acercamos y le decimos, hermano, ¿quieres servir en esto? Pero si nadie te está diciendo cómo tienes que servir, acércate con nosotros y dinos, pastor, yo entendí la palabra de Dios, quiero servir. Quiero ser útil para el reino de Dios. Quiero ser parte de ese ejército de Jesucristo que está siendo humilde. Termino con esto. La familia no todo es un lecho de rosas. Hablamos de la humildad, hablamos del servicio, hablamos de guiar con el ejemplo. Pero la última cosa, la familia no es un lecho de rosas. La familia tiene que pasar por pruebas. En el versículo número 7 de Primera de Pedro 5, donde estábamos, dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Video, ayúdenos por favor. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó de la gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. ¿Qué tiene que hacer la familia en las pruebas? Primero, humillarte ante Dios. Familias, digan conmigo, humillarnos ante Dios. ¿Qué tenemos que hacer en las pruebas, familias? Es lo primero. No se peleen, no discutan entre ustedes buscando culpables, porque luego es lo que hacemos, buscamos culpables y volteamos al lado y le queremos echar la culpa a los demás. Humíllense delante de Dios. Si alguien de tu familia está teniendo dificultades, el vicio lo está dominando, se está apartando de Dios, humíllense como familia ante Dios. Una familia de rodillas orando mueve montañas, mueve la mano de Dios. Dios actúa en misericordia cuando nos unimos en oración. La palabra de Dios dice, y Jesús lo dijo, si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, será hecha por mi Padre que está en los cielos. Entonces tú como padre, como madre, como hermano, se ponen y se unen en oración, humillados delante de Dios a pedir, Dios contesta. Te garantizo que Dios contesta, porque su palabra nos los afirma. Dios contesta. Humillados. Segunda cosa, descansa en Él. Confía en Él. Hay veces que la carga en la familia se vuelve tan inaguantable y la prueba está tan grande y la tormenta amenaza con hundir nuestra barca. Es el momento de poner nuestra fe en Dios. Qué difícil es cuando tenemos que ir a velorios, porque cuando hay alguien que partió de la familia, hay un luto en el hogar, hay una carga de dolor en el hogar. Solamente les decimos, hermanos, tengan fe en Dios. Deposita esa carga sobre el Señor. ¿Sabes por qué? Él conoce tu carga. Él conoce tu necesidad. Dios no está lejano. Cuando sientes un dolor, Él sabe lo que estás sintiendo. Cuando lloras en tu cuarto, en tu recámara, porque las cosas no están saliendo bien, Él sabe lo que estás sintiendo. Jesús llegó una vez con sus amigos, María, Marta, y Lázaro había muerto. Y llegó y dice la palabra de Dios que sus amigos estaban llorando y Jesús lloró. Uno de los versículos más cortos y más impactantes de la Escritura. Jesús lloró. Él llora contigo. Él conoce de tu necesidad. Él sabe tu dolor. Porque Él fue hombre también. Él se cansaba, Él se dolía. Pero escucha bien. Él dice, descansa en mí, no lleves la carga tú solo, ponla sobre mis hombros, deja que yo la lleve juntamente contigo. Dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, versículo 7, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? En las pruebas y en las luchas, familias descansando en Dios van a obtener victoria. Los peores errores que cometemos como familias, los cometemos en medio de la desesperación. Las peores decisiones que tomamos
Las tomamos cuando estamos desesperados. Descansa en Dios. Por último, la familia en pruebas tiene que ser una familia que vela delante de Dios. Porque tiene un enemigo que no duerme. Versículo 8, tiene un enemigo que no descansa. Un enemigo que está acechando. Escucha esto. En las manadas, en los rebaños, en el África y en los lugares donde hay animales salvajes, y hay manadas de leones, manadas de depredadores, lobos, hienas. Los depredadores están buscando solamente 3 tipos de animales. Escucha bien esto: animales enfermos, animales solos y animales débiles. Cuando tú estás en prueba, cuando tú estás pasando por dificultades en tu casa, tal vez tú estás solo, aislado, y no permites que los demás se involucren en tu necesidad. Cuando tú estás en medio de un problema, tal vez estás enfermo o tal vez estás débil. Y dice la palabra de Dios que el enemigo está como león, como un depredador buscando a quien devorar. Primero, no te aísles, busca ayuda. Ve con tus padres, ve con tus hermanos. Y más cuando todavía viven bajo el mismo techo y estás bajo su autoridad, ve con tus padres, pónganse a orar juntos por él, abre tu corazón. Tal vez es la perfecta oportunidad para que Dios traiga sanidad en medio de las heridas de familia. Cuando tú permites que vean tu debilidad, es que estás haciendo a un lado la soberbia. El soberbio se planta en su autosuficiencia y no permite que nadie le ayude. El humilde reconoce que su ayuda viene de Dios y que Dios ha puesto gente a su alrededor, familia en Cristo, familia en la carne, para que le ayude. Pide ayuda, no te quedes solo. Amén. La promesa de Dios es de que después de que hayan padecido un poco de tiempo, versículo 10, Él mismo, Dios mismo, te fortalezca. Familias, esta promesa tómenla para ustedes. Y Él mismo, dice la palabra de Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La Nueva Versión Internacional, ese versículo 10 lo lee así, se lee así: el Dios de toda gracia los restaure, los haga fuertes, firmes y estables. Una vez más, ¿puedes leerlo conmigo? Este es un versículo que edifica demasiado. Dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, ahora vamos a hacer lo nuestro, nos restaure, nos haga fuertes, nos haga firmes y nos haga ¿cómo? ¿Cómo puedes saber que tu familia va a permanecer aún después de que te hayas ido? Con la presencia de Dios. Una familia fundamentada en el recurso económico, tarde o temprano ese recurso se acaba. Tal vez alguien llega y lo despilfarra, pero una familia fundamentada en Dios es una familia estable. Te voy a pedir en esta hora que te pongas de pie.